La crisis de los 80. Durante la década de 1980, el Perú sufrió una fuerte crisis económica y social, debido al descontrol del gasto fiscal, una considerable deuda externa y la creciente inflación. Los inicios de esta crisis los podemos encontrar alrededor de 1976. Sin embargo, es en 1982 en que casi todos los países latinoamericanos y caribeños habían sido afectados por la más profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50 años. Es en ese momento en el que todas las crisis peruanas convergieron y se manifestaron de la manera más crítica en la sociedad. Fue también a partir de 1980 que el Perú regresó a la democracia, luego de la revolución de las Fuerzas Armadas, las cuales estuvieron en el poder por 12 años. Al comando del general Juan Velasco Alvarado, se instauró un régimen de corte estatista que impulsó profundas reformas que globalmente y a largo plazo tuvieron un impacto principalmente negativo en la economía nacional. Hacia fines de los 80, el gobierno militar, con todas las reformas producidas, se encontraba frente al descalabro económico, y aunque se había dado un cambio de mando en la cúpula militar y que la presidencia había sido asumida por el general Francisco Morales Bermúdez, el fin de la revolución fue inevitable. La Constitución del 79 es producto de una asamblea constituyente celebrada ese mismo año. Dicha Constitución mantenía el régimen bicameral, una Cámara de Diputados y otra de Senadores. Además, se retiró la última restricción impuesta al voto y se estipuló que los votantes debían ser mayores de 18 años. También se aplica en esta Constitución la condición de la necesidad de obtener más del 50% de los votos válidos para salir electo presidente. Asimismo, se estipula que todos los ciudadanos con capacidad de voto tienen derecho de asociarse en partidos políticos y de participar democráticamente en ellos. A su vez, se permite la participación de todos los partidos políticos formales en las elecciones. Bajo esta Constitución se convocó elecciones generales en el 80, donde Fernando Belaúnde Terry fue electo presidente. Belaúnde llegó por segunda vez al poder luego de que Velasco le hiciera un golpe de estado en 1968, poco antes de terminar su primer mandato. Se pusieron grandes expectativas a este segundo gobierno, ya que auguró, por fin, la restauración democrática. Belaúnde se rodeó de un equipo económico liberal. Sin embargo, las reformas económicas propuestas no pudieron ser aplicadas en su mayor parte. En este gobierno, el país pasó por diversas crisis. Un fenómeno del Niño que lo afectó gravemente, el desencadenamiento de una crisis económica y la caída del precio de los metales. Pero el problema más grave fue la organización terrorista Sendero Luminoso, que le declaró la guerra al Estado peruano. Este gobierno no pudo responder adecuadamente ante la ofensiva terrorista. Elecciones de 1980. Luego de la creación de la nueva Constitución, se llamó a elecciones en 1980 teniendo como candidato al APRA. Este partido estaba en crisis debido a la muerte de Haya en el 79, y es por esta razón que dentro del partido no se podía hallar consenso a propósito de la relación entre el partido y su postura oficial ante la sociedad. Estos debates internos generan un desgaste del partido. Finalmente, se proclama como candidato a Armando Villanueva del Campo. A él lo acompañó Andrés Tausen, un aprista más conservador que perdió la candidatura presidencial en las elecciones internas del partido. Villanueva del Campo tuvo una campaña electoral muy desfavorable, ya que además de afrontar la crisis interna aprista, su poco carisma hizo que su campaña fuera asociada con los tiempos más violentos del APRA. Otra propuesta electoral era la izquierda, pero para esta época ya no era una opción coherente, ya que al final terminó dividida. Por un lado, Unidad de Izquierda, UI, tenía como candidato a Genaro Ledesma. Por otro lado, la Alianza Revolucionaria de Izquierda, ARI, tenía como candidato a Hugo Blanco Galdós. Sin embargo, gracias a las pugnas partidarias y a las ambiciones incontroladas de sus líderes, la izquierda involuciona y se convierte, nuevamente, como en los 70, en las izquierdas. Se divide en 5 listas. Aunque Luis Bedoya Reyes era también considerado un candidato de fuerza por el PPC, con sus 2 gestiones municipales relativamente exitosas, no pudo contra el carisma de Belaúnde. Bajo este contexto electoral, Acción Popular resulta una oferta muy prometedora, ya que no tiene desgaste político por no haber participado en la Asamblea Constituyente, la cual fue declarada inconstitucional por haber sido dirigida por un gobierno militar. Es gracias a este rechazo a la imposición militar
que Belaúnde recibe gran apoyo del electorado. Por otro lado, el mismo día de las elecciones se da una de las primeras muestras del caos social que nos esperaba. Sendero Luminoso quema las ánforas electorales en Chuschi, declarando así su inconformidad con las elecciones. Gobierno de Belaúnde.